Hoy vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este grupo de enfermedades se caracterizan por afectar en forma crónica la mucosa del intestino o del tubo digestivo, en donde produce una inflamación que es de etiología desconocida. Dentro de estas enfermedades vamos a mencionar las dos más importantes, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ambos casos, la etiología, si bien es desconocida, se sospecha que tiene que ver con componentes hereditarios, es decir, una predisposición genética, la presencia de alguna infección viral, alguna reacción cruzada, donde genere o se generan anticuerpos y tiene una posible teoría inmunitaria. Es decir, una infección viral puede producir anticuerpos, los cuales terminan atacando a la mucosa del tubo digestivo, produciendo este tipo de enfermedades. Si bien esa es la teoría más aceptada, se dice que es de etiología desconocida porque no se puede asegurar bien el por qué ocurre. Entonces, en estos tipos de procesos inflamatorios lo que tenemos es una inflamación crónica de la mucosa del tubo digestivo. Y para diferenciarla a grandes rasgos, en la enfermedad de Crohn se afecta principalmente el ilion terminal, la parte final del ilion, y se puede afectar también otras partes como la mucosa del esófago, del estómago, la parte del yeyuno, duodeno y en algunos casos el colon, en forma aleatoria, en donde hay zonas de mucosa intestinal afectada intercaladas con zonas de mucosa intestinal sana. A diferencia de lo que es la colitis ulcerosa, que empieza siempre en el recto, en el 95% de los casos comienza en el recto, y la afección es progresiva en sentido hacia proximal, sin dejar mucosa sana. Es decir, que comienza en el recto, se empieza a inflamar todo lo que es la mucosa intestinal en sentido hacia el intestino delgado o hacia el ciego y el apéndice, y se va afectando en forma continua sin dejar áreas de mucosa sana en su interior. Esa es la gran diferencia. El nombre de colitis ulcerosa, colitis significa inflamación del colon, para que no se confunda. Entonces la colitis ulcerosa es la que afecta siempre el colon, comenzando en el recto. La enfermedad de Crohn es la que afecta al ilion terminal y pueden afectar zonas de toda la mucosa del tubo digestivo, pero acuérdense que siempre tenemos intercalados zonas de mucosa afectada con zonas de mucosa sana. Bien, así que bueno, en cuanto a los síntomas de estas enfermedades, producen dolor abdominal, malestar, pero principalmente es una diarrea crónica, la cual lleva al estudio de estas enfermedades, estudios por imágenes y al eventual diagnóstico. Como síntoma más que la diarrea, puede producir también hemorragias, ¿sí? Zonas de hemorragia. Bien, si empezamos entonces por la enfermedad de Crohn, se produce inflamación, obviamente, como dijimos, de la mucosa intestinal y también de la submucosa, que es la capa que está por debajo. Y esa inflamación de la mucosa con la submucosa da un aspecto, como se engrosa la submucosa, da un aspecto de calle empedrada cuando hacemos el estudio contrastado. Pero lo más importante, aparte de ese aspecto empedrado, es que la luz se estenosa, porque al al inflamarse la mucosa, crece la pared intestinal hacia adentro y estenosa la luz del intestino. Y da el aspecto de una cuerda. ¿Sí? Entonces vamos a ver una estenosis intestinal importante y a veces la imagen en empedrado, donde pueden aparecer úlceras en la mucosa, ¿sí? Y esta inflamación de la submucosa. Entonces, si miramos, acá tenemos, bueno, y estas son complicaciones, ¿sí? Acá vemos que tenemos la inflamación y vemos cómo se va estenosando, ven cómo se estenosa y produce obstrucción. Este es el ilion terminal, pero fíjense que cuando afecta, inflama y engrosa la pared, estenosa la luz, pero puede afectar a dos asas intestinales y producir una fístula, una comunicación entre el intestino delgado o una fístula con otro órgano, como se ve acá, ¿sí? Que acá creo que esto es un ovario en la mujer. O puede perforar directamente, ¿sí? Pero acá vemos cómo se engrosa la pared y se estenosa la luz y da ese aspecto en empedrado como hablábamos. En ese caso mostramos una afección del ilion terminal. Acá tenemos el aspecto en empedrado, no sé si se llega a ver. ¿Sí? Acá tenemos el aspecto en empedrado, no sé si se llega a ver las pequeñas lesiones y las pequeñas son como ulceraciones, pero se mete el contraste y da ese aspecto.
Y acá vemos el signo de la cuerda, lo que hablamos cuando la enfermedad de Crohn está, la colitis, la enfermedad de Crohn está muy avanzada y vemos cómo se termina estenosando por completo la luz del intestino. ¿Sí? Acá tenemos el colon, el ciego, y acá fíjense lo que es el ilion, cómo está afectado. ¿Sí? Un compromiso del ilion terminal, pero en este grado es un grado muy severo. Acá vemos lo mismo, ¿sí? El signo de la cuerda, cómo se estenosa. Ya vimos lo que era una estenosis, pero cómo se estenosa en este caso el intestino delgado. Recuerden que esto puede afectar distintas partes del intestino. Y acá vemos el signo del empedrado, que bueno, como siempre les digo, a veces los signos dicen que se parecen a una mordida de manzana o un empedrado, pero es difícil de ver. Bueno, esa es la enfermedad de Crohn. Acá tenemos de vuelta la estenosis de la enfermedad de Crohn típica, ¿sí? Producto de ese proceso inflamatorio a nivel intestinal. La colitis ulcerosa, como decíamos, comienza entonces en el recto y empieza a avanzar hacia sentido proximal, presenta múltiples úlceras, además de las úlceras aparecen zonas de hemorragias entre las úlceras, eh, no deja mucosa sana en el medio de la lesión y que en más del 95%, como seguimos, aparece en el recto. Lo que ocurre a nivel radiológico acá en la colitis ulcerosa es que se ven las finas ulceraciones, se produce la estenosis del intestino, el acortamiento del intestino y además hay una depresión de los ángulos. ¿Sí? O sea que los ángulos intestinales, el ángulo costofrénico y el ángulo hepático y el ángulo esplénico del colon se caen. Y también el intestino se vuelve tubular porque quiere decir que pierde las austras, ¿sí? Pierde esas irregularidades que tiene, ¿sí? Las austras crónicas, que son esa imagen que se hace así, bueno, se pierde y se hace tubular, desciende los ángulos, se produce la estenosis y acá se ven las múltiples úlceras. Recuerden que el contraste se mete dentro de las úlceras, ¿sí? Entonces se cae el ángulo, se estenosa, ¿sí? Se pierden las austras y se hace tubular. Y también hay una estenosis la, eh, como en la enfermedad de Crohn. Lo mismo que pasa con el esófago, con la esofagitis, que inflama y al inflamarse cuando cicatriza con estenosis, o sea, retrayendo el tejido. Miren acá cuando afectamos al colon, ¿sí? Como hablamos siempre de la estenosis y las múltiples úlceras, ¿sí? Fíjense lo que es este intestino, ¿sí? Esto pierde toda funcionalidad. Esto es todo el intestino grueso, ¿eh? Esto es todo el colon. Miren lo que es acá. Siempre empieza desde el recto en sentido hacia proximal. Bueno, estas son las dos enfermedades, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.